Esta es la clase del día martes 7 de julio del curso de Álgebra y Geometría Analítica para licenciatura en Astronomía. Y hoy vamos a hablar de números complejos. Vamos a empezar con números complejos y vamos a terminar con números complejos cuando regresemos de la prueba número 2. Toda la materia que vamos a ver hoy va a ser evaluada en la prueba. En la prueba que viene, la número 2. Toda la materia que vamos a hablar, que vamos a cubrir hoy, va a ser evaluada en la prueba. Entonces, de lo que se trata es el siguiente problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Definir los números complejos. ¿Por qué queremos definir los números complejos? A propósito, ¿alguien podría respaldar mi grabación? ¿Quién va a ser? ¿Está Diego? Diego Álvarez. Sí, profe, yo. Ok. Entonces, aquí te permito grabar por si acaso. Pero yo ya estoy grabando. Entonces vamos a hablar de números complejos. ¿Por qué motivo? Porque los números, el cuerpo de los números reales tiene un defecto. Tiene un defecto que en R hay ecuaciones que no tienen solución. En R, x cuadrado más 1 igual a 0 no tiene soluciones. No tiene soluciones. Entonces es un defecto más o menos grave, porque lo que queremos es poder resolver todas las ecuaciones que nos pongan por delante. Pero esa no la podemos resolver porque en R no existe ningún número que al cuadrado me dé igual a menos 1. ¿Ah? En R entonces esta ecuación no tiene soluciones. Entonces la idea, ¿cuál es la idea? La idea es construir un nuevo cuerpo que vamos a llamarlo C, construir un nuevo cuerpo C, el número se llama el cuerpo de los complejos, cuerpo de los números complejos, construir un nuevo cuerpo C, el cuerpo de los números complejos, en donde esta ecuación, en donde x cuadrado más 1 igual a 0, tenga soluciones. Vamos a construir un nuevo cuerpo donde esta ecuación tenga soluciones. Un gran teorema de la matemática nos dice que una vez que yo hago eso, entonces todas las demás ecuaciones polinomiales, ya vamos a hablar de polinomios, todas las demás ecuaciones polinomiales van a tener solución. O sea, basta con, ese es un gran teorema, se llama el teorema fundamental del álgebra. Basta con construir un número basta con construir un cuerpo donde esta ecuación tenga solución para que todas las demás ecuaciones polinomiales tengan soluciones. Entonces es una sorpresa. Y ese teorema, por supuesto, no lo vamos a demostrar en este curso, pero existe. Y fue demostrado hace mucho tiempo por Carlitos Gauss, a finales del siglo XVII, 1790, quizás por ahí, o antes de eso incluso. O quizás Carlitos Gauss dio una nueva demostración, no recuerdo bien quién fue el primero que lo demostró. Pero me da la impresión de que fue Gauss. Bueno, pero ahora no nos vamos a preocupar de eso, nos vamos a preocupar simplemente de construir un nuevo cuerpo en donde esto tenga soluciones. Nótese que si tiene soluciones, son dos entonces. Tenga soluciones, digamos, le vamos a poner nombre, digamos, I y menos I. Sí, porque si tiene una solución I que satisface esta ecuación, el menos I también lo va a satisfacer, porque menos I al cuadrado es lo mismo que I cuadrado. Así es que hay dos raíces, dos soluciones en este cuerpo C que aún no hemos construido. Entonces, ¿cuál es la manera? No sé si es la manera más adecuada, pero la manera más rápida de construir el cuerpo C, la manera más rápida de construirlo es simplemente definirlo como una colección de símbolos abstractos, A más BI, expresiones de la forma A más BI, donde I satisface, donde I es una de las raíces, cualquiera de ellas, una de las raíces de esta ecuación, ¿verdad? Donde A y B están en los reales, los coeficientes son reales, y el I cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces este es un símbolo, así de manera artificial agregamos un símbolo
que al cuadrado más 1 me dé 0. Entonces, esta es una manera rápida de definir los números complejos, pero es más o menos artificial, porque simplemente son sumas de este estilo, y uno dice, bueno, profe, ¿por qué aparece A más BI? ¿Por qué no aparece I cuadrado, IQ y todas las demás potencias? Bueno, por la razón de que I cuadrado menos 1, y ese número menos 1 lo puedo poner aquí en el primero, porque el número menos 1 es real, entonces, etcétera. Entonces, pero esta es la manera rápida y poco rigurosa de definir los números complejos. Entonces, lo que uno hace para definir estos números complejos, este cuerpo de los números complejos, que a propósito va a contener a los reales, porque si yo defino 0 por i, puedo poner b igual a 0, y si defino 0 por i igual a 0, entonces van a estar incluidos todos los a's que están en R, entonces R va a estar naturalmente incrustado dentro de C, incluido. Los reales van a estar todos aquí, entonces este C va a ser un conjunto por lo menos, no cuerpo, todavía no sabemos, pero va a ser un conjunto más grande que los reales. Pero dice, profe, pero este C es un conjunto, pero ¿dónde vive? ¿Es parte de algún conjunto más grande? Etcétera. Entonces, ¿cómo la mejor manera de definir esto? Es primero definir los complejos como un conjunto nomás, y después imponerle las operaciones de suma, producto, que lo hagan un objeto algebraico, y después demostrar que es un cuerpo, es decir, que todo número no nulo, aquí todo complejo tiene un recíproco, ¿ya? 1 partido por. Para que sea un cuerpo tiene que cumplir eso, que todo número no nulo tiene que tener un recíproco. Entonces, lo primero es identificarlo como conjunto. Y eso lo vamos a hacer, entonces, identificaremos a C como conjunto. Entonces, C como conjunto, es decir, sin ninguna propiedad algebraica. Simplemente como conjunto, lo voy a identificar. C como conjunto se identifica con R2. Es decir, los complejos para mí van a ser el plano cartesiano R2, y después voy a tener que imponer unas ciertas operaciones de suma y producto en R2 para que mis números complejos tengan las operaciones de suma y producto que son necesarias para que sea un cuerpo. Y después hay que ver que todo número no nulo tiene un recíproco, etc. ¿Y cómo se identifica? Mediante una biyección. Entonces, de C, de este conjunto abstracto, esta colita de chancho significa que es una biyección, ¿okay? Es el símbolo de biyección. Entonces, esta colección abstracta de símbolos la voy a hacer concreta, le voy a dar un cuerpo concreto, digamos, una interpretación concreta, identificándola como conjunto con R2. ¿Y cuál es la identificación? A un símbolo de esta forma, A más BI, le voy a asignar el par ordenado A, B. Pares ordenados sí conozco. Nosotros conocemos pares ordenados, ya lo hemos manejado los pares ordenados. Así es que este conjunto de símbolos lo puedo identificar como conjunto con R2. Todos los pares ordenados. En particular, dos números complejos, dos de estos símbolos aquí. A más BI va a ser lo mismo que C más DI, solamente cuando los pares ordenados, porque es una biyección, así que cualquier igualdad aquí se cumple acá también. A, B va a ser C, D. Pero nosotros ya sabíamos que esto ocurría solamente cuando el A valía C y el B valía D. Tienen que coincidir las correspondientes coordenadas. ¿Okay? Entonces aquí estoy definiendo una igualdad de complejos. Los complejos van a ser iguales solamente cuando este número, que se llama la parte real del número complejo, coincida con la parte real de este otro número complejo, y este B, que se llama la parte imaginaria, que es un número real, pero que acompaña al I, y este I se llama la unidad imaginaria. Y esta parte imaginaria de este número complejo, el B, tiene que ser igual a la parte imaginaria del otro. Se corresponden las partes reales con las partes imaginarias. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene este nombre de unidad imaginaria? Bueno, porque es un nombre bastante despectivo. Este nombre se originó cuando fueron inventados estos números, porque estos números no existen en la naturaleza, es una construcción abstracta.
Estos números cuando fueron inventados, tiene que esto haber sido por el siglo XIX, por ahí, a principios o a finales del XVIII, siglo XVIII, yes, 1700 y algo. Cuando fueron inventados estos números, la gente decía despectivamente que estos números realmente no existen, son imaginarios. Alguien se le imaginó que existían, pero no son algo concreto como los números naturales, enteros, los reales. ¿Ya? Entonces, por eso se llama la unidad imaginaria. Bueno, entonces ahí lo estoy identificando como conjunto. Y lo que pasa es que, como yo les decía, necesito equipar este conjunto de símbolos C, equiparlo con suma y producto. Entonces, lo que tenemos aquí es definir, lo que tenemos que hacer es problema, definir suma y producto en C. O sea, no solamente necesito que sea un conjunto, quiero equiparlo con suma y producto. Entonces, ¿cómo sería la definición natural de sumar? Aquí tengo la solución al problema 1. ¿Cómo definir la suma? Un número complejo A más BI, cuando yo se lo sumo a otro número complejo de la forma C más DI, voy a sumar las correspondientes partes reales y las correspondientes partes imaginarias multiplicado por I. Y ustedes no observen que el lado derecho también es un símbolo de este tipo, es un número real, a saber A más C, más un número real multiplicado por el símbolo I, a saber B más D. Así que esa definición es natural y si yo la veo en los reales, en R2, perdón, si yo veo en R2, esto corresponde, esa operación de suma que estoy definiendo aquí en C, esa operación que estoy definiendo en C corresponde a sumar pares ordenados coordenada por coordenada, porque entonces esto corresponde en R2, entonces en R2, traslado esta operación en R2, la suma sería entonces esta, A, B, porque este A, B corresponde con este número, aquí C, D corresponde con este, y esto sería A más, wait a minute, yes, A más C, sumar las correspondientes coordenadas, A más C, B más D. Exactamente el par ordenado que corresponde con este complejo. Entonces es natural sumar coordenada por coordenada. Entonces, esto de la suma de números complejos no representa ningún misterio. El problema ocurre aquí cuando yo tengo el producto. Entonces, ¿cómo voy a definir el producto? Ahora, esto ya no es tan claro cómo defino el producto. Pero tengo una idea que me guía. Yo quiero que este conjunto C sea un cuerpo, igual como lo son los números reales, y además que contenga a los números reales. Ya sabemos que contienen a los números reales como un subcuerpo, un cuerpo contenido dentro. Y entonces, si yo quiero que los números complejos sean un cuerpo, más le vale que tenga las mismas propiedades formales que tienen el cuerpo de los números reales que ustedes estudiaron en Cálculo 1, porque en Cálculo 1 ustedes cuando empezaron con el curso Cálculo 1, ahí definieron los números reales, y los números reales se les definió como un cuerpo que tenía ciertas propiedades, eran como 10 o 12, ¿no? Decía que se podía definir, sumar números reales, multiplicar, existía el inverso aditivo, cada número no nulo tenía un recíproco o inverso multiplicativo, existía un 0, un 1, etc. Y se cumplían las propiedades de distributividad. Si yo multiplico A, paréntesis, B más C, lo mismo que A por B más A por C, etc. Y eso lo definieron al principio del curso de Cálculo 1. Y dijeron, y ahí probaron que el R era un cuerpo, los números reales un cuerpo. Bueno, entonces, aquí deberían cumplirse si el C va a ser un cuerpo, debería tener las mismas propiedades, esas 10 o 12 propiedades formales de los números reales, también deberían ser compartidas por C. En particular, en los complejos, en el cuerpo C, debería cumplirse la distributividad. Entonces, este producto que está aquí es natural que sea distributivo. Entonces va a ser A por C más A por BI más BI por C más BI por BI.
BI, este que está aquí, por BI va a quedar B de I cuadrado. Eso porque tiene que cumplir las propiedades de distributividad. Entonces dicen, profe, pero aquí tenemos un problema porque parece que al lado derecho, al contrario de lo que pasó con la suma, donde claramente el lado derecho de la suma era un número complejo, este parece no serlo porque no es de la forma algo más algo por I, no es de esta forma A más BI, porque aparece un I cuadrado ahí, me echa a perder todo. Pero lo que pasa es que aquí usamos el hecho de que el I cuadrado satisface esta propiedad. I cuadrado más 1, 0. Por lo tanto, esto yo lo puedo reemplazar el I cuadrado aquí por menos. Que AC más. Obviamente que esto lo puedo juntar. AB más BC por I. Y aquí entonces este I cuadrado vale menos 1. Entonces esto va a quedar menos BD. Dice, pero profe, todavía no tiene la forma de un número complejo. Pero lo que pasa es que está desordenado. No, pues yo lo puedo escribir así. AC menos BD más AD más BC por I, y esto sí es un número complejo de ese estilo, porque aquí tengo mi parte real más mi parte imaginaria por I. Así que este es un número, este realmente pertenece a los complejos. Entonces yo tengo definido un producto de complejo y el resultado es un complejo también. Entonces esta es una buena definición y es la definición que satisface la distributividad, que es una de las condiciones que tiene que satisfacer para que sea un cuerpo con todas las de la ley. De la ley científica. Entonces, cuando yo hago eso, cuando defino de esa manera tan natural el producto correspondiente en R2 luce extraño, se ve extraño. ¿Ya? Es raro lo que pasa en R2 porque recuerden ustedes que entonces, como quinta vez que se me cae este hilo, yo voy a tener que ponerle una cuerda y amarrarlo porque este no tiene imán ya. Ok, quédate. Entonces, claro, recuerden que teníamos esta biyección de C a R2, A más BI corresponde con el par ordenado A, B. Y ya vimos, yo definí la suma sobre C, sobre los complejos, y corresponde a la suma natural, que es sumar coordenada por coordenada. Pero cuando ya multiplico, ya aquí se pone media rara la cosa, porque aquí queda A por BI, C más BI, y me da esta fórmula que obtuve acá, me da AC menos BD más AD más BC por I. Esta es la fórmula del producto que acabo de definir aquí en C. Y si yo uso esta biyección ahora, entonces aquí se transforma en un producto raro, porque el A más BI se identifica con el A, B. El C más BI con el C, D. Entonces el producto que me da en R2 aquí es medio extraño, porque eso no es lo que uno esperaría, no es cuando yo multiplico dos pares ordenados así. Si yo quisiera hacer una analogía con la suma, lo natural sería quizás tomar A por C, B por D, pero es que no es así. El producto aquí tiene que corresponder con el producto acá, porque estoy trasladando el producto definido acá, mediante esta biyección lo estoy transformando, lo trasladando para acá. Entonces aquí el R2 con la suma es natural, pero con el producto ya aquí se pone raro, porque es este por este, menos este por este, y después la segunda coordenada es este por este, el primero por el segundo, más el segundo por el primero. ¿Ves? Entonces, claro, este producto medio extraño en R2 corresponde a este producto que es supernatural en C, porque lo único que yo hice para obtener este producto es respetar la distributividad. Ok, maravilla. Entonces, así es como proceden en el libro. Si ustedes leen el capítulo, y yo sé que lo van a hacer preparándose para la prueba, porque esto entra en la prueba, cuando ustedes lean el principio del capítulo 5 del libro, van a ver que el capítulo 5 empieza con R2 y definen en R2 la suma natural y te dan este producto medio extraño. Usan otras letras, X1, X2, Y1, Y2, y te dan este producto. Y uno dice, ¿de dónde salió ese producto tan raro? Bueno, sale de esto.
de esta biyección y de la definición natural del producto que yo acabo de hacer. Entonces yo prefiero partir definiendo los complejos como esta colección de símbolos. Prefiero partir así y definir la suma y el producto de manera natural, y después como corolario, como consecuencia, obtengo un producto y una suma sobre R2, que es la manera en como comienzan en el libro. Entonces yo no estoy siguiendo el libro ahora, estoy no al pie de la letra, digamos. En el fondo, en el libro empiezan así, después lo identifican con esta colección de símbolos y demuestran que los símbolos satisfacen estas propiedades debido a la definición con la que partieron. Pero a mí me parece poco natural eso. Bueno, esa es mi opinión. Entonces aquí acabamos de definir los números complejos. Entonces la proposición es la siguiente. Proposición C, por la suma que acabo de definir y el producto que acabo de definir recientemente, es un cuerpo. Es un cuerpo. Entonces, bueno, si yo quisiera hacer esto con todo lujo de detalles, tendría que probar 1, 2, como 12 propiedades, ¿no es cierto? Que existe el 0. ¿Cuál sería el 0 de los complejos? Bueno, sería 0 más 0 por i nomás, naturalmente. El 1, bueno, de hecho yo puedo hacerlo en general, porque recuerden que el R, yo puedo verlo dentro, esto significa incrustarlo, ¿ya? Yo puedo verlo dentro de los complejos. Cualquier número real, yo lo puedo identificar con el número complejo A más 0 por i. Así que A más 0 por i siempre lo voy a escribir como A, y esto a su vez, por la biyección esta que está en la pizarra derecha, es simplemente identificar, se identifica A más 0, o sea, de A, 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que a los complejos, los números complejos, cuando yo los veo, lo identifico como los números, como R2 con estas operaciones extrañas, ¿ya? Entonces, cuando yo identifico el C con R2, entonces yo tengo la posibilidad de incrustar el R dentro de C. ¿Cómo se incrusta dentro de C? Cuando yo miro el C como R2, es equivalente a incrustar el R como todos los números en el plano R2, que son de la forma A, 0. Entonces el eje X, eso es esencialmente el eje X, porque no hay componente Y. Entonces lo que estoy haciendo, estoy metiendo el R dentro de R2 como el eje X, y por lo tanto, mediante esta biyección yo puedo ver el R como si fuera un subconjunto de C. De hecho, un subcuerpo. Lo que pasa es que aún no demuestro que ese es cuerpo. Pero, en particular, el cero de los números reales juega el rol del 0 de los números complejos. Sí, porque si el 0 de los números reales es poner A igual a 0 aquí. Entonces aquí queda 0 más 0i, el 0. 0 más 0i igual 0. Y entonces, y el 1 también. El 1 es un número real. ¿Ya? Y lo identifico, el 1 lo veo dentro de los complejos como 1 más 0i. Entonces ahí tengo mi 0, mi 1. ¿Y cuál sería, veamos la propiedad 3 por ahí, cuál sería el negativo de un número complejo? Bueno, sería el negativo de A más el negativo de B por I. Ahí también es un número complejo, es el inverso aditivo. O sea, hay varias propiedades que son más o menos, y también se cumple la distributividad, etcétera, por la manera en que definir el producto. Entonces, la única parte no trivial de esta proposición, que es la que yo voy a hacer, es cómo calcular el recíproco. ¿Ya? Entonces, la parte no trivial, digamos, la parte no trivial de esta proposición, la parte no trivial, no obvia, de esta proposición, la parte no trivial de esta demostración, digamos, no la proposición. La parte no trivial de esta demostración es hallar una fórmula. Para el recíproco de un número complejo. Si va a ser un cuerpo, si todo número complejo tiene que tener un recíproco. Sí, claro, sí, siempre que
este no sea el 0. Ese número complejo no sea el 0. Pero recuerden que observar que A más BI es 0, si solamente si el A, B, que corresponde, el A, B en R2 que le corresponde a este número complejo es igual al 0 de R2, que es bajo la suma natural coordenada por coordenada, y el 0 de R2 es 0,0. Entonces, el número complejo A más BI va a ser igual a 0, que es lo que no quiero que ocurra, solamente cuando ambos A y B sean 0. A igual B igual 0, que el A es 0 y el B es 0. Entonces, luego, A más BI es distinto de 0 si solamente si A distinto de 0 o B distinto de 0. Lo único que tengo que evitar es que sean ambos 0 al mismo tiempo. Entonces, en particular, cuando yo calcule el recíproco, podría yo, por ejemplo, poner A igual a 0 y B igual a 1. Y en particular estaría calculando el recíproco de I, de la unidad imaginaria. ¿Cuánto vale 1 partido por I, por ejemplo? Es una buena pregunta. Esa es la parte no trivial de la demostración. ¿Y cómo la vamos a hacer? Bueno, eso requiere una observación previa. Entonces esta definición debería haberla dado yo antes de la proposición, pero bueno, igual la puedo dar aquí antes de concluir la demostración. Definición. Si A más BI es un número complejo, voy a definir el conjugado. A más BI barra se llama el conjugado de A más BI. ¿Y cómo lo voy a definir aquí, el conjugado? Bueno, simplemente es lo que se obtiene cuando uno interpreta el número complejo A más BI como un par ordenado, porque recuerden que A más BI se identifica con el par A, B. Pongamos el par A, B aquí en R2. Este es A, B, y yo lo voy a identificar. Este es el símbolo, una igualdad con 3 barras, este es el símbolo de identificación. A más BI, bajo la biyección de C con R2, porque recuerden que C se identifica con R2 mandando un número A más BI al par A, B. Entonces ahí voy a mirar, puedo entonces representar gráficamente un número complejo como este par ordenado en R2. ¿Y el conjugado? ¿Cuál va a ser el conjugado? Bueno, recuerden que I es una de las dos raíces de esta ecuación. Entonces, el I satisface la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, pero el menos I también. Entonces, esta conjugación lo que hace, manda una de las raíces a la otra. La otra es menos I. Esa es la conjugación, por definición, y gráficamente corresponde a cambiar la componente B por menos B. Entonces, es una reflexión con respecto al eje X. Entonces, este A, B va a parar a A, menos B que está por aquí abajo. Pero lo fundamental es que simplemente es cambiar la elección de la raíz. Esa es la conjugación. ¿Y para qué sirve la conjugación? Bueno, para muchas cosas, pero una de las propiedades fundamentales de la conjugación es que cuando yo multiplico un número, entonces, cuando yo multiplico un número complejo por su conjugado, ¿no? Entonces lo que me va a dar aquí va a quedar A más BI por A menos BI. Y si yo aplico la fórmula del producto, me queda, esto es una suma por su diferencia, que es A cuadrado menos B por I cuadrado. Pero esto es A cuadrado menos B cuadrado por I cuadrado. Pero es que el I cuadrado es menos 1. Entonces aquí me va a quedar A cuadrado más B cuadrado. Y en particular esto es un número real. Entonces cuando yo multiplico un número complejo por su conjugado, siempre me da un número real.
Así que A más BI por A menos BI es igual a A cuadrado más B cuadrado, y este es un número real, que solamente es cero cuando el A y el B son ambos cero, porque la única manera que A cuadrado más B cuadrado sea cero es porque ambos son cero. Entonces, observar que es distinto de cero si A más BI es distinto de cero. La única manera que sea cero es que A y B sean ambos cero, y eso es que se excluye acá. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, sirve para ya finalizar la demostración, porque ahora, ¿cómo calculo el recíproco de un número complejo? Bueno, esto ustedes lo han hecho antes, pero pasa que no lo identifican aún. Pero cuando ustedes tuvieron que preparar la PSU, era el liceo. A uno le piden, cada cierto tiempo uno tiene que racionalizar. Cuando aparece una raíz cuadrada en el denominador, uno tiene que hacer un truco que se llama racionalizar. Y aquí abajo, formalmente, recuerden que el i es la raíz cuadrada de menos 1. Simplemente lo que estoy diciendo aquí es que el cuadrado de i es menos 1. ¿Ya? Es el símbolo que se usa, raíz cuadrada de menos 1. Entonces aquí tengo una raíz cuadrada en el denominador, y cuando uno tiene una raíz cuadrada en el denominador, lo que hace, racionaliza, es decir, multiplica por lo mismo, pero con el signo cambiado de la raíz. Entonces, cuando yo cambio el signo acá, lo que estoy haciendo, estoy multiplicando por el conjugado. Okay, entonces estoy racionalizando. Y, bueno, yo sé, acabo de ver, calcular cuánto vale eso. A menos BI partido por A cuadrado más B cuadrado. Y la gracia de esto es que ahora este es un número complejo, porque esto es A partido por A cuadrado más B cuadrado, que es un número real, ahí está la parte real, y menos B partido por A cuadrado más B cuadrado, aquí está la parte imaginaria, por I. Así es que el recíproco de este número complejo es un número complejo. Y las partes reales tienen esta forma extraña. Aparece una suma de cuadrados abajo. Pero ya sabemos de dónde viene. Entonces, esta fórmula aparece en el libro, pero en el libro, no está, digamos. Lo que aparece en el libro es, en el libro, como les digo, empiezan con R2. En el libro empiezan con R2 y definen una suma acá y un producto extraño, que ya lo conocen ustedes. Este era el producto extraño, A, B, C, D. ¿Cómo era? Era A por C menos B por B, y después era AD más BC. Este por el segundo, etc. Ese era el producto extraño. Y en el libro, con ese producto, definen entonces el recíproco del A, B. Bueno, y encuentran obviamente la misma fórmula que tengo, y dicen que es esto. Menos B partido por A cuadrado más B cuadrado. Esa es la definición que aparece en el libro, pero proviene de acá. Racionalizar, ¿ves? Ok, pero bueno, yo no lo estoy haciendo así. Estoy indicando nomás lo que ustedes van a encontrar cuando lean el capítulo. Van a decir, oh, lo que estoy leyendo en el capítulo es lo que hizo el profe, pero está al revés. Aquí empiezan con R2 y el profe empezó con C, con los símbolos. Bueno, es un método diferente de explicar lo mismo. Bien. Entonces, vamos a volver a donde estaba. Oh, yes. Entonces, ya tengo las definiciones fundamentales. Ya definí los complejos. Vimos que los números reales se pueden ver dentro de los complejos. Y que existe la conjugación, y que la conjugación sirve para racionalizar y ver el inverso. Y esto es la parte más complicada de la demostración de que los complejos son un cuerpo, que aquí debería aparecer en alguna parte en el libro. Yes. ¿Cuál es la proposición? ¿Dónde lo demuestran esto? Debe estar acá. Lo demuestran bastante más adelante. Bueno, pero lo que a mí me interesa ahora es
proporcionar algunas propiedades de la conjugación, porque la conjugación es súper importante. Y este que está aquí, esta proposición, es el teorema 1. Entonces esto es igual al teorema 1. Teorema 1, y esto está en la página, en la primera página del capítulo, página 130. Pero en ese teorema 1 demuestran esto, pero realmente lo que hacen es demostrar que este es un cuerpo. Este es un cuerpo con las definiciones medias raras estas que hicieron. Pero es equivalente a demostrar que los complejos, como yo los definí, eran un cuerpo. Ok. Bien. Vamos entonces ahora a ver las propiedades de la conjugación. Proposición 4 o 5 me parece. Proposición 5. Proposición 5. Esto está en la página. Esto está en la página 135. Proposición 5, página 135. Entonces, sean Z y W números complejos. Es decir, el Z es A más BI, y el W lo puedo escribir como C más DI, y el A, B, C, D están todos en R, y ustedes ya conocen cuáles son las propiedades del I, y cómo se multiplican estos, etc. Entonces, la primera propiedad de la conjugación es que si yo sumo los números complejos y después conjugo, bueno, ¿cómo sumaríamos los números complejos? La suma era sumar las correspondientes partes reales y partes imaginarias. Sería, este número que está aquí es, este complejo que está aquí adentro es A más C más B más D por I, y tengo que conjugar eso. Bueno, entonces aquí va a quedar aquí A más C menos, porque lo único que la conjugación hace es que le cambia el signo a la I. Bueno, pero uno verifica inmediatamente que esto es lo mismo que conjugar el primer sumando, después conjugar el segundo y después sumarlo. Sí, porque este va a quedar A menos BI más C menos BI y después se juntan y queda esto. Aquí es la primera propiedad, que la barra, la conjugación respeta las sumas. Y esto es cierto porque, como les decía, esto es A menos BI más C menos DI. Se queda A más C, y queda menos B, menos D, se juntan ahí, y queda eso. Así que ahí tengo la primera propiedad. Así que eso no es complicado. La propiedad 2, esa ya parece que es un poquitín más complicada. Bueno, bastante más complicado, porque si yo tengo... ¿Qué pasa si yo conjugo un producto? ¿Qué va a resultar? El producto de los conjugados. Y esto realmente requiere una demostración, digo yo. Esto realmente no es tan trivial, no es tan papita. ¿Por qué? Porque el producto es complicado. Multiplicar los números complejos no es tan trivial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a trabajar con el lado izquierdo. A más BI por C más DI. Los voy a multiplicar primero y después le tomo la barra. Bueno, entonces AC menos BD más AD más BC por I barra. Entonces aquí va a quedar AC menos BD menos AD
más BC por I. Ahí conjugué. Recién, cambié el signo de la I. Ese es el lado izquierdo. Y el lado derecho lo calculo aparte. Esta es la manera, ya sé que no es la manera más elegante, pero es la manera más eficiente en términos de tiempo, de hacerlo más rápido. Y también que se vea más claro, ¿no? Entonces aquí tengo A menos BI por C menos DI, porque tengo que conjugar primero y después multiplicar. Bueno, entonces aquí va a quedar A por C. Después queda el otro término que necesito para calcular la parte real, ocurre cuando los que tienen I se multiplican entre ellos. O sea que tengo menos BI por menos DI. Como en el menos aparecen los dos, menos por menos da más. Entonces va a quedar simplemente BI por DI, que es lo mismo que tenía antes cuando multiplicaba acá. Entonces eso no va a cambiar. Igual va a quedar AC más BI por DI, porque menos por menos da más. Y BI por DI es BDI cuadrado menos BDI. Es lo mismo que está allá. Vamos bien, porque tenía que ser esto. Se va a ser igual. Y ahora tengo que calcular lo que vean con la campaña de la I. A por D, pero viene con un negativo. Y después tengo B por C, pero nuevamente con un negativo, así que queda BC. Pero el negativo está ahí afuera. Bueno, y es lo mismo que está acá, ¿no? Es menos AD más BC por I, así que funciona. La parte 2 ya está demostrada. Esa no era tan trivial. Y esto lo vamos a usar en la próxima proposición. Por eso es que había que demostrarlo, porque después tiene un uso. ¿Qué pasa si yo al número complejo Z lo conjugo una vez? Va a cambiar, va a pasar de ser A más BI a A menos BI. Y si lo conjugo otra vez, el A menos BI va a pasar a ser A más BI de nuevo, porque hay que cambiar el signo. Entonces significa que cuando yo conjugo dos veces, es lo mismo que no hacer nada. 4 es realmente, la parte 4 sigue de la 1 y de la 2. ¿Ya? No es necesario hacerlo aparte, pero bueno, aquí lo hacen aparte. Se respetan las restas. Voy a hacer un pequeño trámite y ya vuelvo. Oh, mi tapa. Y vamos a continuar con la proposición, ¿ya? Aquí está. Ya volví. Aquí está el lápiz. Esta vez no lo dejé allá. Ok, entonces ahí tengo la conjugación de una diferencia. Esa es la propiedad 4. Como les digo, esta realmente sigue de combinar estas dos. Claro, porque si pongo Z menos W es lo mismo que hacer Z más menos W. Y después tendría que conjugar el... Bueno, hagámoslo ya. ¿Para qué estar tan...? Mira, si esto es fácil. Yo no sé por qué en el libro lo ponen aparte, porque como te digo, esto sigue de allá. No sé. ¿Por qué? Esto que está aquí es una suma en realidad. Como ya sé que la suma funciona, esto es Z barra más menos W barra. Pero este es un producto. Menos 1 por W. Y uso ahora la propiedad 2, porque dice que... Ah, pero ahora tengo un problema. ¿Cuál es el conjugado de menos 1? Pero es que el menos 1 es un número real, pues no tiene parte imaginaria. Este es menos 1 más 0 por i. Y si le cambio el signo al 0i, queda menos 0i igual 0.
Entonces, bueno, esto ilustra el hecho general de que el conjugado de cualquier número real, en particular el -1, es el mismo número real, pues no cambia. Entonces aquí tengo -1, ¿no? Y ahí está la fórmula que yo quería, ¿ya? Entonces, observar, si A está en R, yo lo observo como número complejo, es decir, veo los reales dentro de los complejos, entonces el conjugado es el mismo. Porque no hay parte imaginaria, no hay. Aquí tengo A más 0i, si le cambio el signo a 0i, sigue siendo 0. Perfecto. Entonces eso me sirvió esta demostración para recordar eso. Bien. 5. Propiedad 5. ¿Qué dice la propiedad 5? La propiedad 5 dice, ¿qué pasa si yo hago un cociente y lo conjugo? Bueno, esto es lo mismo que conjugar el numerador y el denominador y hacer el cociente. De hecho, yo puedo demostrar esto usando la propiedad 2, porque, por ejemplo, para demostrar esta igualdad puedo multiplicar por W barra a ambos lados. Si multiplico por W barra, aquí se va a cancelar con esto y va a quedar Z barra. Y aquí tengo W barra por esto, y ahora uso la propiedad 2 para meter el W dentro y, bueno, etcétera. Esa es la demostración. No es complicada. Bien, esa es la propiedad 5. La propiedad 6. Bueno, la propiedad 6 es realmente una aplicación repetida de la propiedad 2 que acabo de borrar, porque dice que si yo tengo z a la n barra, si yo conjugo z a la n, bueno, estoy conjugando z por z por z n veces, y eso es el conjugado de z por el conjugado de z por el conjugado de z n veces, así que esto es lo mismo que z barra a la n. Así que eso no es problema eso. Y esto es para todo n en z. Es decir, incluso para los negativos, cuando el n es negativo, por ejemplo, -1, lo que hay que interpretar aquí es que z a la -1 es el recíproco, 1 partido por z. Y la otra propiedad que es súper importante, y esta debe ser la última, así es la última. ¿Qué pasa si yo tomo un número complejo y le sumo su conjugado? ¿Qué pasa si yo hago esto? A un número complejo le sumo su conjugado. Bueno, va a quedar a más bi más a menos bi, porque esto es cambiar el signo. Ustedes ven el bi y el menos bi se anulan y queda 2 veces a. Entonces la fórmula que uno escribe aquí, al a uno le da un nombre, se llama la parte real. Y se escribe así, la parte real de z, el a. El b también tiene un nombre, aquí lo pongo ya, el b se llama la parte imaginaria y se escribe así, imaginario z, in z. Pero esta fórmula es la que se refiere a la propiedad 7. Bueno, y ya la demostramos, no hay demostración que hacer, sinceramente es súper simple. Pero lo que pasa es que esto tiene utilidad práctica y la vamos a ver en la próxima demostración. Voy a usar esta propiedad. En la próxima proposición. Bien, y entonces ahora vamos a dar una definición. Antes de la próxima proposición, vamos a definir. Entonces voy a definir el módulo. Si A más BI es un número complejo, el módulo de, este lo voy a Z ya. Si Z es A más BI, el módulo de Z es, primera cosa se escribe así, Z con un par de barras. ¿Ya? Así que si el Z vale A más BI, el módulo de Z es por definición la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Es decir, es la raíz cuadrada de Z por Z barra. Recuerden que Z por Z barra ya vimos que A más BI por A menos BI es una suma de cuadrados. A cuadrado más B cuadrado. Esa es la definición del módulo.
Y uno dice, pero profe, es una definición abstracta, ¿y de dónde sale esta definición? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, eso lo podemos ver con la interpretación geométrica de los números complejos en el plano. Lo vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, voy a dibujar R2. Voy a considerar el número complejo A más BI, que es el que estoy considerando, A más BI. Y lo voy a dibujar acá. Nuevamente voy a suponer que A y el B son positivos. No, realmente no importa eso, puede ubicarse en cualquier cuadrante el número complejo. Pero esto es para fijar las ideas, ¿no? Entonces, recuerden que el par ordenado A, B está acá, y este es el que se identifica con el número complejo A más BI a través de esa biyección que conecta C con R2. Así que ahí tengo mi número complejo ubicado. Entonces, bueno, pero aquí resulta que esta altura es B, es este lado, y este lado es A, en longitud. Recuerden que el A es positivo y el B también, así que estas son longitudes. Y por supuesto que cuando yo tengo esto, puedo formar un triángulo rectángulo. Tengo el 0, 0, y esto que está aquí es la hipotenusa. Y el h, la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, el módulo de z es simplemente la distancia de z, del número identificado, el z con este par ordenado, es la distancia de z al origen. Entonces, en el fondo, el módulo de z es la distancia nomás. Y entonces no hay conflicto con la notación para el valor absoluto de un número real. Entonces, lo que yo tengo ahora es esta definición, la estoy repitiendo, en vez de escribir z, escribo esto. ¿Ya? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa, profe, si el b es 0? Si estoy en el caso de un número realmente que es real, no complejo, porque no tiene parte imaginaria, el b es 0. Bueno, me va a quedar la raíz cuadrada de a cuadrado más 0 cuadrado, es la raíz de a cuadrado. La raíz de a cuadrado, el valor absoluto de a, el valor absoluto de los reales. Entonces, no hay conflicto de notación, ¿ve? No confunde usar, no hay confusión si uno usa barras para el módulo de un número complejo, porque si el número complejo sucede que es real, como en ese caso de allá, no importa, pues la barra barra es la notación usual de un valor absoluto, y coincide, ¿ya? Bueno, claro que coincide porque el A visto como número complejo, su módulo es la distancia de A al 0, y en la distancia de A al 0 es el valor absoluto de A, por definición. El valor absoluto es la distancia al origen. Así que este módulo es una medida es una medida del tamaño del número complejo, y realmente es la distancia del número complejo al origen, cuando el número complejo se interpreta o se ve o se visualiza en R2 como un par ordenado. Perfecto. Y ahora veamos algunas propiedades del módulo. Y esta es la proposición que viene a continuación. Esta es la proposición 6. ¿Y estamos en qué página? Página 136. Y la proposición dice lo siguiente. Si Z es A más TI y W es C más TI, y ambos son números complejos, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Entonces, 1. El módulo de cualquier número
complejo es mayor o igual que 0. Sí, porque el módulo, la distancia del número complejo al origen, cuando el número complejo se interpreta como un par ordenado. Entonces, obvio, si la distancia al origen es mayor o igual que 0, siempre. Y con igualdad, solo si z es el 0. 0, 0. El origen mismo. Esa es la primera propiedad. Así que eso no hay que demostrarlo porque es obvio. Si yo tomo el módulo de z, es lo mismo que tomar el módulo de z barra. ¿Por qué? Porque el módulo de z, esto por definición es la raíz de z por z barra. Y esto es la raíz de z barra por z barra barra. Pero que z doble barra es z nomás. Eso es la misma cosa, ¿ves? Y también se puede ver por el hecho de que el conjugado de un número complejo es la reflexión del número complejo en el plano, la reflexión con respecto al eje X. Y cuando yo hago esa reflexión, la distancia al origen no cambia. Esta distancia es lo mismo que esta distancia. Así que también hay una demostración geométrica. Y si yo hago el módulo de menos z, bueno, es similar, también hay una demostración geométrica, porque si el z está acá, el menos z está acá. Es la reflexión con respecto al origen. Y la distancia al origen no cambia, porque esta distancia es lo mismo que esta. Hace la reflexión, ¿ves? También se puede ver algebraicamente, porque esto es la raíz cuadrada de menos a. Sí, porque este es el número complejo menos a menos bi. Y de acuerdo a la fórmula es esto, pero es que el menos a al cuadrado es a cuadrado y el menos b cuadrado es b cuadrado. Esa es mayor razón. Papita, eso es fácil. Pero igual hay que registrarla porque son propiedades útiles que vamos a usar. Bien. Ok, esa es la número 2. La propiedad 3. ¿Qué pasa si yo tengo el módulo de un producto? Es el producto de los módulos. Ahí sí que me embromaron. Pues no está tan trivial. ¿Cómo se demuestra esto? Veamos. El lado izquierdo es la raíz de ZW por ZW barra. Esa fue la definición del lado izquierdo. Es un número complejo por su conjugado y raíz cuadrada. Sabemos que esto es una suma de cuadrados, así que no hay problema en tomar la raíz. Es un número real. Y entonces, pero es que ya sé que ZW barra, yo puedo separar las barras. Porque eso lo demostré en la proposición previa. Y ahora yo puedo agrupar aquí z barra. Y también, como la raíz cuadrada es multiplicativa, hago esto, ¿ves? Y entonces aquí tengo z y aquí tengo w, el módulo. Y ahí está la demostración. A eso había que llegar y a eso llegué. Así que a medida que voy haciendo los enunciados, voy haciendo las demostraciones que no son obvias. ¿Ves? Entonces hacemos una manera más eficiente de demostrar todo esto. Okidoki. Entonces, número 4. ¿Qué pasa si yo le tomo el módulo a un cociente? Esto va a ser el módulo de z barra. Y la demostración es análoga a esta, pero usando la fórmula, usando el hecho de que el conjugado de un cociente es el cociente de los conjugados, que fue parte de una proposición previa. Así que eso no lo voy a demostrar. Ok. So, el número 5 dice que el módulo de z a la n es el módulo de z a la n. El exponente puede salir fuera. Y esto es para todo n en z. Y esto simplemente es una aplicación reiterada del 3. Porque esto es z por z por z n veces. Y le aplico esta fórmula n veces y me da esto. Así que esto 5 sigue inmediatamente de 3. Así que eso no hay mucha ciencia. Una consecuencia inmediata. Bien.
5, y esa es propiedad 6. Bueno, esta propiedad 6 yo ya la observé. Si z es real, entonces el módulo de z es el valor absoluto en R. Esto ya lo observé, valor absoluto en R. Ese es el número 6. Número 7. La parte 7 es crucial para hacer la parte 8, que es súper importante, que es la desigualdad triangular. Entonces, en la parte 7, vamos a ver qué dice la parte 7 y por qué es cierta, y por cómo se demuestra. La parte 7 dice que la parte real de z es un número complejo, la parte real es la parte, el a, ¿no es cierto? Que podría ser negativo, ¿ya? Pero no importa, le considero el valor absoluto en R. Valor absoluto en R. Ese es un número real, el valor absoluto en R. Bueno, esto es simplemente el valor absoluto de A. Bueno, esto es menor o igual que... Entonces, bueno, primero hagamos el enunciado, después la demostración. Ya estoy medio desordenado. Entonces, ¿qué dice el enunciado? El valor absoluto de la parte real siempre es menor o igual que el módulo. Y también, similarmente, el valor absoluto de la parte imaginaria, que es un número real, así que este valor absoluto en R, también es menor o igual que el módulo. ¿Y cómo demostramos esto? Demostración. Lo que pasa es que la parte real, si yo tomo el valor absoluto de la parte real, este es el valor absoluto de A nomás, usual, común y corriente. Y el valor absoluto de A, cuando estamos en los reales, es lo mismo que, esto lo hemos visto desde el principio, desde la primera clase de este curso, ¿cuánto es la raíz cuadrada de A cuadrado? No es A, pues es el valor absoluto, ¿se acuerdan? Bueno, pero es que la raíz de A cuadrado va a ser menor o igual que si yo al A cuadrado le sumo algo positivo. Por ejemplo, si le sumo B cuadrado, y este es el valor absoluto, este es el módulo. Entonces aquí demostré esto, que la parte real en valor absoluto es menor o igual que el módulo. Y similarmente con la parte imaginaria, porque si yo tomo aquí la parte imaginaria, me va a dar esto, me va a dar esto, y ahora va a ser B cuadrado, y la raíz de B cuadrado va a ser menor o igual que la raíz de B cuadrado con cualquier cosa positiva que yo le pongo acá, a cuadrado. O no 0, digamos, mayor o igual que 0. Y ahí me da la otra desigualdad, ¿ves? Así que eso no es complicado. O sea, es cierto. Y ahí está la demostración. Como les decía yo, lápiz rojo. Como les decía yo, esa proposición 7 la voy a, tiene un aspecto utilitario, porque luego la voy a usar para demostrar la parte 8, que es la parte más interesante o más importante. El 8 se llama la desigualdad triangular, o la desigualdad del triángulo. Este gallo lo vamos a guardar ya, el rojo. No se porta bien con la otra pizarra. Entonces el 8, ¿qué dice el 8? La propiedad 8 dice que... mi chica. Parece que este ya se venció. Lo he destapado muchas veces. Ok. Entonces, ¿qué dice? Que si yo hago el módulo de z más w es menor o igual que el módulo de z más el módulo de w. Y esto se llama la desigualdad del triángulo. Desigualdad triangular. ¿Por qué se llama así? Bueno, voy a ilustrarlo ya, ¿por qué se llama así? No, este que ya no sirve, ya, bueno. ¿Por qué se llama así la desigualdad triangular? Después voy a hacer la demostración, pero la idea es la siguiente. El z, yo lo puedo... El z lo puedo
dibujar así como una flecha que parte del origen y llega al A, B. Ahí puedo dibujar el Z así, de esa manera. Y el W, por ejemplo, lo puedo dibujar así. ¿Ya? Como una flecha también. Como ustedes han hecho física, ¿no es cierto? Han hecho cursos de física ya, pues sí. Seguramente le están haciendo cursos de física y ya están hablando de vectores. ¿Ya? Vectores. Y entonces cuando uno suma dos vectores, hace lo que se llama la ley del paralelogramo. Uno lanza un paralelogramo y supone que esto es paralelo, ¿ya? Y esto también es paralelo, el dibujante es malo, como siempre. Y entonces aquí estaría dándome el Z más W. Y este compadre Z lo traslado aquí nomás. Este Z es lo mismo que este Z. Entonces ustedes ven aquí hay un triángulo. Este triángulo tiene el lado W, tiene el lado Z. O sea, no el lado Z, la longitud del lado aquí es módulo. La longitud de este lado es módulo. Módulo de W, módulo de Z. Y la suma de estas dos longitudes siempre va a ser mayor o igual. La suma de estos dos lados es siempre mayor o igual que la suma al tercero. Por eso se llama la desigualdad triangular. Porque estamos hablando de triángulos en el plano, de geometría euclidiana. En otras geometrías puede que no sea cierto, ¿ya? Pero esta es la de Euclides, la clásica. Ok. Okidoki. Entonces, hay que demostrar esto ahora. Ya di la razón del nombre, pero ¿cómo se demuestra? Ah, bueno, que aquí la demostración requiere un truco, porque recuerden que el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de este por su conjugado. Entonces, para hacer esta desigualdad, demostrar esto, sería bueno mejor elevar al cuadrado y demostrar la desigualdad correspondiente si yo elevando al cuadrado. Entonces, como uno empieza con esa idea, uno toma esto, Z más W al cuadrado. El módulo al cuadrado. Y uno hace este cálculo. Ah, bueno, pero es que esto es Z más W por Z más W barra. Y lo mismo que separar las barras. Y ahora multiplico Z por Z barra más Z por W barra más W por Z barra más W por W barra. Ajá. Pero fíjense que yo puedo escribir esto así, bueno, el módulo de Z al cuadrado, más, aquí tengo este número complejo, si este número complejo yo le sumo su conjugado, me va a dar exactamente este, porque va a quedar aquí Z barra, W barra barra, es este, WZ, porque la barra barra es W nomás. Entonces lo puedo escribir así. Si este compadre que está acá es igual a ese. Son iguales, esos dos. Y entonces, pero aquí tengo un número complejo más su conjugado. Ah, pero es que eso, un número complejo más su conjugado era 2 veces la parte real. Esa fue una propiedad previa que hicimos hace un rato. 2 veces la parte real. Bien. Y esto podría ser negativo, por lo tanto, pero va a ser siempre menor o igual a su valor absoluto. Ok, sí, bastante truculento el profe, sí, claro que es cierto. Ya, pero es que por la propiedad 7, la parte real, esto es el valor absoluto de los reales. Esta parte real en valor absoluto es menor o igual que el módulo, por la propiedad 7, porque está 7. Ya, pues esto es igual a módulo de z cuadrado más 2 veces módulo es.
módulo de Z por módulo de W barra, pero el módulo de W barra es lo mismo que módulo de W, así que tengo esto. Y esto es exactamente igual, sorpresa, cuadrado binomio. ¿Ves? Eso, entonces lo que acabo de mostrar es que esto es menor o igual que esto. Y ahora saco raíz cuadrada, porque son todos números positivos. Raíz cuadrada, y tengo demostrado. Chachín. Esa es la desigualdad triangular. La importantísima desigualdad triangular. Y ahora hagamos un ejemplo. Un ejemplo. Quizá uno, a ver, uno, y uno. Después hacemos otro. Voy a hacer dos. Vamos. Bueno, antes de hacer los últimos dos ejemplos, voy a poner el ejemplo 1 y después de eso me voy a poner a buscar, antes de resolverlo me voy a poner a buscar el ejemplo 2 ya, porque aquí llega hasta el ejemplo 1 nomás. No quiero seguir con la materia porque hasta este punto, hasta este ejemplo llegué en la clase anterior. Entonces déjame ver, ejemplo 1. Hallar todos los complejos tales que se cumple eso. Ya, ese va a ser el primer ejemplo, ¿ya? Y el segundo, ojalá similar a este, voy a buscar en los propuestos. ¿Dónde están los propuestos? Ya los voy a encontrar. No, no son los propuestos, no, los resueltos. Los propuestos son para ustedes. Los resueltos, ¿dónde están? Ejercicios resueltos. Ay, otro similar. Bueno, no tiene por qué ser. ¿Por qué estoy hablando así? Ah, por esto. No tiene por qué ser similar, ¿ya? Ah, aquí hay uno similar, sí. Encuentre, dice, hallar todos los sets tales que. Ah, dije que no iba a escribir con rojo ahí, pues. Dije que tenía que escribir con rojo ya. Tales que. Hallar todos los z en z tales que. Como ya lo borré. Z menos 1. Menor o igual que 2z más 1. Ese era, ¿no? Sí. Y el B. Z menos 2 menos I mayor o igual que 2. Ya. Ahí está. Ya vuelvo. Última parada en los boxes y ya vuelvo. Que me quedan 15 minutos. Seguro que alcanzo a hacer este. Ojalá alcance a hacer este. ¿Ya? Ya. Liz Taylor. Vaya, este no era. ¿Qué le pasó? No tiene imán este gallo. Y este me engañaron con este. ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro. Y este sí.
pesan diferente. Este no tiene mal. Okidoki. So, hagamos el número, la parte A. Solución. A. ¿Cómo hago la parte A? No sé dónde lo dejé. Debe estar en el baño. Ya, Filomena. Aquí, A. Ok, so, z menos 1 menor o igual que 2, z más 1. Entonces, ¿qué hago acá? Es equivalente, estos son números positivos, todos positivos porque son módulos. Los módulos de las distancias son positivos, así que yo voy a hacer equivalente, y esto ya lo usé a hacer la desigualdad, resolver la desigualdad al cuadrado. Después que hago esta desigualdad, la resuelvo y hacer equivalente a esta porque se toma las raíces, ¿no? Y la gracia de eso es que voy a entonces poner z igual a más di, y entonces el lado izquierdo va a quedar a más di menos 1 en valor en módulo al cuadrado menor o igual que 4 a más di más 1 al cuadrado. Ya tengo eso. Bueno, esto es al cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, pero como está al cuadrado, no hay raíz cuadrada, entonces me queda a menos 1 al cuadrado más b cuadrado, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, menor o igual que 4, y aquí similar me queda a más 1 cuadrado más b cuadrado. Pero hay un 4, ahí que hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a quedar? Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar a cuadrado menos 2a más 1 más b cuadrado menor o igual que 4a cuadrado, 2a, que 8a, más 1 por 4, más 4 más 4b cuadrado. Y entonces ahora queda la mortandad aquí, porque este 4a cuadrado se le resta 1. Yo tengo 3a cuadrado. Después que tengo 8a, este pasa al otro lado como un 10, más 10a. Lo voy a poner aquí, después al lado acá, y mayor o igual que 0, ¿ya? O sea, todo vuelta. Entonces tengo 4 menos 3, 8 más 2, 10, 4b cuadrado menos b cuadrado, más 3b cuadrado, más 4 menos 1, más 3. Mayor o igual que 0. Y ahora tengo que tratar de completar el cuadrado, ¿no? Porque si yo conozco que el lado izquierdo es una suma de cuadrados menos algo, etcétera, puedo hacer algo. Entonces aquí tengo 3a cuadrado más 10 tercios a más 3b cuadrado más 3 mayor o igual que 0. Bueno, el filo con el 3 lo divido. A cuadrado más 10 tercios a más b cuadrado más 1 mayor o igual que 0. Tengo esa ya, y esta es la razón que hago esto para completar el cuadrado. Yes, completar el cuadrado. Yo creo que no voy a alcanzar a hacer eso, ya no importa. Entonces, ahí tengo a cuadrado más 10 tercios a, y eso al cuadrado, completar el cuadrado es a más 10 tercios medios. ¿Ya? 10 tercios partido por la mitad. Y me da entonces eso, pero le sobra algo, le saco la sal, más b cuadrado más 1 mayor o igual que 0. Entonces aquí tengo a más 5 tercios cuadrado más b cuadrado mayor o igual que 25 novenos menos 1, 16 novenos. Entonces el borde de esta región tiene esta fórmula. Y esto es 4 tercios al cuadrado. Y esta es la ecuación de un círculo centrado en este es un círculo centrado en menos 5, este no es un 9, es una A. Este es un círculo centrado en menos 5 tercios.
menos 1, menos 2, menos 6 tercios, 5 tercios. Aquí está 1 tercio y tiene radio 4 tercios, así que de menos 5 tercios llega hasta menos 1 tercio y me da un círculo. Y es el borde, pero son todos los que están a distancia mayor o igual a esto, al 16 novenos. Entonces, esta región es el borde del círculo para afuera. Y ahí encontré todos los Z. Es la región, todos los que están fuera de este círculo. Entonces, y conclusión, Z menos 1 menor o igual que 2, Z más 1, sí, solamente sí. Sí, solamente sí. El Z no está acá. Z no está en R. Y el R es el interior del círculo, sin incluir el borde. Eso. Me quedan 5 minutos para tratar de hacer esto. ¿Podría hacerlo o no? Bueno, no sé, vamos a correr ya. Voy a correr como siempre. Yes. Me queda todavía 6 minutos. A ver si puedo hacer ese. Rápidamente. Necesito el borrador de lujo. Este un borrador Rolex. Eso. Más caro el reloj, ya. So, ok, so, aquí estamos. Entonces tengo que resolver esto. La P, Z menos 2 menos I mayor o igual que 2. Esto es un número positivo, elevar al cuadrado, lo de siempre. Entonces aquí va a quedar Z menos 2 menos I cuadrado mayor o igual que 4. Y esto es, el Z es A más BI. Entonces aquí me va a quedar, el lado izquierdo va a quedar A menos 2 cuadrado. Aquí tengo PI menos I más B menos 1 cuadrado. ¿Ya? Porque esa es la parte imaginaria. B, que aparece acá, menos 1. Mayor o igual que 4. Este es súper fácil, porque este es un círculo también. Este es un círculo. Y este está centrado en 1, 2, 1. Ahí está. Y tiene radio 2. So, 1 menos 1. 2, 3, 4. Llega hasta 4. Salió feo el dibujo. Ok, so, ahí está. También un círculo. Y está centrado en el punto... ¡Oh! Está malo esto. Dije que el centro estaba en 2,1. 1, 2. Ahí está el centro. Y tengo que medir 2 unidades para arriba. 1, 3. Llega hasta ahí. Y estamos en el 2 aquí y 2 unidades para acá, 4. Entonces es un círculo que pasa así. No sé hasta dónde llega. Y no se ve como el centro, que está más chueco esto. Ya, por ahí sí. Recuerden que este tiene que ser el centro del círculo. Y el mayor igual que 2, o sea, lo que está afuera también, es similar. Así que no es un ejercicio muy diferente, es similar al anterior, lo siento, pero lo elegí al azar. No me di cuenta que era idéntico, o muy parecido. Ya, eso fue todo por hoy. Nos vemos el jueves. Hasta aquí entra la prueba. Mañana voy a subir al Moodle el temario de la prueba. El temario de la prueba va a incluir inyectiva, biyectiva, inversa de funciones, inducción, teorema del binomio, progresiones aritméticas geométricas y este pedacito, el principio de números complejos. Ok, eso. ¿Hay preguntas? ¿El jueves va a pasar materia o va a ser clase de ejercicio? No, por jueves de ejercicio. Todos los jueves de ejercicio. Lo que voy a hacer es que el día lunes 20, hasta aquí nomás entra, no voy a pasar más materia esta semana, aquí se acabó para la prueba, ¿ya? Y mañana ejercicio para licenciatura en matemática y física y el jueves para ustedes, para las 14:30, como siempre, la licenciatura en astronomía, por favor vengan con ejercicio, preguntas. El jueves, ¿ya? Y la próxima semana no hay clases oficiales, pero yo voy a hacer
una clase de repaso, de preparación para la prueba el día jueves a las 14:30. Ya subí la invitación a Moodle, ahí están todos los datos, cuándo empieza la clase, a qué hora, cuál es el código, la identificación de la clase, la clave, todo. Ya está ahí. Mañana, como te digo, voy a subir el temario para la prueba. El día lunes 20, la clase de las 16:15 del lunes 20 va a ser la clase de ejercicios de esa semana. O sea, la clase de ejercicios del jueves 20 y tanto, 22, 23, esa la voy a hacer el lunes como para prepararlos para la prueba de las 6 de la tarde de ese día. Y la clase del día 21, martes 21 de julio y jueves 23 de julio, esas van a ser 2 clases de materia. ¿Ok? Bien, si no hay más preguntas, doy por finalizada la clase. Nos vemos.